Muy buenas noches, querida iglesia. Bienvenidos a nuestro programa de las noches de los miércoles, donde estamos hablando temas concernientes a la iglesia y hemos estado hablando sobre la casa del Señor y desarrollando diferentes puntos, diferentes temas con el propósito de que la iglesia, en el lugar donde se encuentre, en el barrio, en la ciudad, en la región donde se encuentre la iglesia o donde avance la iglesia el día de mañana, pueda esa iglesia en el nombre del Señor Jesús desarrollar todo el potencial que Dios le ha entregado con la autoridad del Señor Jesús. Que ese fue el tema que hablamos la semana pasada, cuando nos referíamos a nuestra autoridad en Cristo y especialmente al tema de atar, de reprender, de echar fuera a los principados, las potestades, como lo hizo el Señor Jesús, y nos enseña la palabra que nosotros tenemos que seguir sus pisadas y tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque es innegable la actividad demoníaca en nuestras ciudades y en nuestras regiones. Y para que el reino del Señor pueda ser establecido, el Señor enseñó que lo primero que hay que hacer es atar al hombre fuerte del lugar, de la región, de la zona, del barrio, de una familia, pudiera ser también, que está atando a esa persona, que está impidiéndole conocer a Cristo, que está llevándole por los caminos de Satanás el diablo. Pero ahí interviene la iglesia, ahí entramos usted, entro yo, con la autoridad del Señor Jesucristo, con la certeza de que si nosotros obedecemos los principios que el Señor Jesús nos dejó establecidos en su palabra, el Señor nos promete que nos va a dar la victoria. Entonces, lo que yo quiero hablarle en esta noche es la batalla después de la victoria, porque el Señor nos va a dar victoria, pero también tenemos que entender que habrá una batalla después de cada victoria en Dios. Esa batalla estará centrada en un frente principal, que es la palabra, es donde Satanás el diablo atacará. ¿Creeremos en la palabra durante el tiempo de prueba o caeremos en nuestro antiguo estado de incredulidad y de atadura? Esto es para que nosotros podamos reflexionar. Lo que yo quiero compartirle, quisiera que el Espíritu de Dios, y oro en mi corazón, nos dé comprensión, porque yo voy a hablar sobre la iglesia, pero esta palabra fácilmente es aplicada a niveles personales, individuales, a nivel de familia, familia cristiana, donde obtenemos victorias como iglesia y obtenemos victorias como individuos. Así que la palabra, aunque yo le dé el enfoque principalmente a nivel iglesia, por eso oro que Dios le dé a usted sabiduría y entendimiento para que pueda aplicarla en el plano de lo personal también. En el tema de hoy quiero exponer la venida de un ataque que viene entonces contra la iglesia, pero no se olvide, puede ser de manera personal o de manera familia cristiana. Y este ataque viene especialmente luego de una gran victoria. Oro entonces que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y que usted pueda recibir la palabra de Dios más allá de lo que yo le estoy exponiendo, que el Espíritu Santo traiga revelación en cosas puntuales en su vida, en su corazón, para su familia. El área de batalla a la cual yo me refiero es el campo de pruebas de nuestras palabras, como dije recién, de manera predecible, después de una gran cosecha de almas o la conquista de un barrio o un movimiento evangelístico exitoso, gran parte de la conversación está cargada de recuerdos de los eventos recientes. La gente y la iglesia son liberadas de la actividad demoníaca, son derribadas fortalezas y el enemigo es expuesto. La meta del cristianismo se hace clara y se presenta la gracia que la hace alcanzable. Surge un nuevo día para la iglesia y para la ciudad y hay
mucho acerca de lo cual conversar y gozarse. Sin embargo, en medio de nuestro entusiasmo debemos recordar, solo hemos presenciado un comienzo. No solo seremos juzgados por toda palabra ociosa o descuidada que hablemos, esto el Señor nos lo enseñó en Mateo, capítulo 12, versículo 36, sino que también es probada cada palabra de Dios. En el Salmo 105, versículo 19, dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hay una hora en que se cumple la palabra de Dios. Hay una hora en que se cumple la palabra de Dios para la iglesia en general. Hay una hora en que se cumple la palabra de Dios en lo personal, en situaciones puntuales, en promesas que Dios le ha dado a usted en forma individual o como matrimonio o como familia o en lo que yo estoy exponiendo como iglesia, las palabras que Dios nos ha dado, la visión que Dios nos ha dado. Hay un momento en que llega la hora y la palabra de Dios se cumple. Por eso no solo las palabras que hablamos son juzgadas, sino que la palabra que Dios nos dio también es puesta a prueba muchas veces. Y ahora le voy a mostrar a través de la misma palabra de Dios cómo esto sucede. Nuestras palabras tienen que estar respaldadas en sustancia y carácter si queremos ver los propósitos de Dios completamente establecidos. Como usted recordará, el Señor Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue confirmado como el Hijo de Dios a través de la voz audible del Padre mismo. En Mateo capítulo 3, versículo 17, leemos que el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero el plan de Dios era que Jesús fuese guiado no hacia el desarrollo de su ministerio, sino, o sea, en forma inmediata, sino hacia un conflicto espiritual. El mismo espíritu que descendió y se posó gentilmente en forma de paloma sobre la persona del Señor Jesús, lo llevó luego al desierto. De repente, el Señor Jesús se halló enfrentándose a Satanás en una intensa guerra espiritual. El centro del conflicto era la palabra que Jesús acababa de recibir de Dios el Padre en su bautismo. Les recuerdo, le dije recién, la voz del Padre se oyó y dijo: este es mi Hijo amado. Entonces el reto del enemigo fue: vamos a ver si eres el Hijo de Dios. Y esto lo expresa Mateo capítulo 4, versículo 3. Cada vez que es dicha una palabra del Señor, espere a que sea contestada por el diablo. Sin falla, la batalla será por causa de lo que Dios ha dicho. Así fue en el jardín del Edén, así fue con Cristo en el desierto, y así será también con nosotros. Esa batalla no será ganada simplemente en el procedimiento de atar y desatar, para que nosotros lo tengamos presente y claro en nuestra mente. Será ganada al tener un carácter como el de Cristo y haciéndonos o tomándonos firmemente de la palabra que Dios le ha hablado a usted, la palabra que Dios me ha hablado a mí. En la batalla no debemos apartarnos de nuestra visión ni de nuestra fe, porque nuestro destino es triunfar en Cristo. Sin embargo, aquí el asunto no está centrado en desarrollar nuestra autoridad espiritual, sino nuestra lealtad a Dios el Padre durante la prueba. Cristo venció al diablo con su pureza y su devoción a Dios. Hasta que Él no pasó esta prueba, no recibió poder divino para cumplir la palabra que se había hablado de Él. Esto lo encontramos en Lucas 4:14. Hoy en día, a través de muchas personas, el Espíritu de Dios está dando un mensaje puro a la iglesia en relación a la casa del Señor y está haciendo guerra espiritual. No obstante, para poder caminar en relación a lo que se está hablando, Dios va a permitir a Satanás ponernos a prueba. Si los líderes de la iglesia hacen una declaración como: ahora tenemos una iglesia unida en la ciudad, o ahora finalmente el enemigo ha sido vencido, el enemigo tendrá una puerta abierta
para desanimar y luego frustrar la fe de esos líderes y de toda la iglesia. Nuestra única respuesta en este ataque es que nuestras palabras deben estar respaldadas por una actuación práctica según la imagen de Cristo. Y hago un alto aquí porque lo que yo mencioné, que a veces solemos decir cuando tenemos esas victorias, puede hasta sonar presuntuoso. Y Dios quiere librarnos de ese espíritu. Así que mejor ni siquiera hacer esas declaraciones, sino seguir con nuestra mirada puesta en el Señor y en los objetivos que Él ha trazado para nosotros. Querido hermano, no tenemos que temer a este contraataque satánico. Es prácticamente inevitable este ataque. Si lo interpretamos correctamente, debe ser de ánimo para nosotros, una señal de que hemos estado golpeando efectivamente al enemigo. Pero también debemos aprender de este ataque que cada vez que nuestras palabras y declaraciones son incompletas o indiferentes, estas se van a convertir en nuevos blancos de ataques satánicos. Así que cuidado con lo que nosotros pronunciamos, cuidado con lo que nosotros hablamos, que Dios no nos ha mandado a hablar, pero lo hablamos porque nos gusta decir algunas cosas. Es vital que discernamos este contraataque correctamente. Debemos dejar que Dios haga del campo de batalla de nuestras fallas la siguiente área en que la transformación de Cristo obre en nosotros. Satanás quiere explotar nuestra debilidad. Dios quiere establecer en la misma área de nuestra debilidad la naturaleza de su Hijo. Todas las cosas deben ser percibidas y entendidas a la luz de esta realidad. Con el tiempo nos daremos cuenta que es sabio mantener nuestras declaraciones de nuestros recientes logros espirituales bajo llave. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Él se refería a sí mismo con más frecuencia como el Hijo del Hombre. Él dejó que otros confirmaran a través del Espíritu lo que solo podía venir por revelación. Y así debemos hacer nosotros también. Sin sacrificar el denuedo de nuestra fe ni entrar en una falsa humildad, nuestra confesión debe ser sin exageraciones ni declaraciones presuntuosas. Este mover de Dios es su obra. Él la producirá con poder. Que nuestra confesión sea: hemos tenido una victoria. Busquemos humildemente a nuestro Dios para poder mantenerla. Esa debiera ser nuestra expresión. Recuerde, cada área de nosotros que no es según la imagen de Cristo se convertirá en un área de batalla, incluso al punto de poner a prueba nuestra confesión y al relatar simplemente los hechos. Así que cuidado con lo que nosotros hablamos. Y ya a modo de conclusión, porque esta noche es un poco más corta que lo habitual, muchos de los que me escuchan hoy han estado comprometidos en la edificación de la casa del Señor. No me refiero a materiales, aunque también muchos han colaborado en eso, sino que me refiero a la construcción de la iglesia como iglesia en sí. Y bueno, los que han estado comprometidos en la edificación de la iglesia han tenido que enfrentarse en la guerra espiritual que ello implica. Sin embargo, el enemigo tratará de diluir su visión con distracciones tales como compromisos familiares durante los días de fiesta y, por lo que yo veo, y no de fiesta, las vacaciones, las recreaciones, la actividad física, los compromisos sociales. Todas estas cosas tienen cierta reputación de algo bueno, pero a veces son sinónimo de distracción. Los eventos naturales de nuestras vidas pueden fácilmente convertirse en ocasiones donde la pasión por los propósitos y planes de Dios disminuye. Téngalo presente. Si tenemos un retroceso como ese, no debemos interpretarlo como que el Señor está guiándonos a descansar y dejar de alcanzar nuevos desafíos. Tanto la iglesia como la ciudad son protegidas por la oración y la acción de los cristianos, así que, mi querido hermano, no se relaje o se pare a descansar. Cuando hagamos ajustes en nuestros procedimientos y en nuestros calendarios, no debemos bajar la espada. Daniel registra, el profeta Daniel, en su libro, una sorprendente visión
que es relevante para nuestras batallas. En Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. La visión de Daniel debe recordarnos que cada vez que se inicia una batalla vendrá un tiempo de lucha. Cuando parece que somos vencidos, entonces usted tiene que entender, tiene que reflexionar, viene un tiempo de lucha, pero el Señor va a estar con nosotros. No se olvide de las expresiones de Daniel, de lo que acabamos nosotros recién de leer. Hay una batalla, hay un tiempo de lucha y a veces parece que somos vencidos. Sin embargo, debemos mantenernos firmes en medio de esta batalla, porque el resultado es que usted no va a ser vencido. Si continuamos firmes y mientras el carácter de Cristo obra en nosotros, el juicio pasará a favor de los santos. Recuerde, habrá una batalla después de cada victoria en Dios, pero si se aferra a la palabra y si fijamos nuestras mentes y corazones en la gloriosa persona del Señor Jesucristo, llegará el tiempo en que mantendremos nuestra victoria y sostendremos a nuestros barrios, ciudad y región. Nuestras ciudades serán establecidas bajo la influencia de Dios y ya no más bajo la influencia de Satanás, el diablo. En esta noche yo quiero hacer diferente, quiero que oremos. Y esta va a ser la oración de cierre junto con la canción que tendremos al final, pero esta ya será mi despedida y mi saludo, como lo hago de costumbre, de parte de la pastora y de parte de la familia pastoral, mis hijos y mis hijas también. Pero comprendo que con esta oración que vamos a hacer en este momento, no quiero que usted la tenga que repetir, aunque si lo quiere hacer en su corazón pudiera hacerlo. Pero esta oración nos va a bastar para sellar este mensaje que yo acabo de compartirle a usted, entendiendo que hay una batalla y hay una victoria y que luego vuelven otra vez las batallas y Satanás el diablo, no se olvide, lo que quiere hacer es poner en tela de duda y de juicio la palabra que Dios a usted le ha dado. Por eso cuidado con lo que usted habla y cuidado con la palabra que Dios le ha dado a usted, porque el diablo va a atacar justamente eso. Dios le ha dado una palabra, tenga por cierto que Dios va a cumplir con esa palabra, pero tenga presente, tendrá que hacer guerra espiritual. Probablemente, en algunos casos, hermano, sinceramente, en algunos casos la palabra se cumple sin mayores inconvenientes, sin mayor oposición. Pero en muchos casos la palabra tiene que ser regada con guerra espiritual, con oración, con un clamor. Y a veces sucede esto. Y entonces quizá usted esté pasando por esta situación en lo puntual, o quizá mi querido pastor, la iglesia a la cual usted pastorea, o querido líder, el grupo de personas que usted lidera, esté pasando por esa situación. Y entonces usted tiene que recordar las palabras que el Señor Jesús le ha hablado. Recuerde, sean palabras recientes o palabras allá remotas de hace años atrás, pero póngalas en su corazón porque toda palabra que salió de la boca de Dios fue dada para que se cumpliera. Crea usted en la palabra del Señor Jesucristo y entienda que para que esa palabra se cumpla habrá una batalla, porque el diablo querrá, robarse esa palabra, quitarla de su corazón, robarle a usted la fe, descentrarle, desenfocarle de los propósitos divinos y amplios que Dios tiene para su vida. Pero usted, mi hermano, ya está avisado. Así que fortalézcase a través de la palabra que esta noche hemos compartido aquí y entonces comencemos a orar esperando que el Señor vuelva otra vez con su palabra, renovando nuestras fuerzas y nuestra fe, nuestra visión, para que lo que Él dijo se desarrolle, se cumpla en tiempo y en forma. No dilatemos más los planes y propósitos de Dios para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestros matrimonios y para nuestras familias.
Oramos al Señor. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, sabiduría, entendimiento y un corazón firme y perseverante en ti y en tus promesas para comprender lo que estás haciendo y para mantenernos firmes hasta el final, sin bajar los brazos ni quitar la mirada de ti y de tu plan para nosotros y para nuestras ciudades. Señor, hasta el final de nuestros días, queremos estar en el centro de tu corazón y de tu voluntad, trabajando firmes para tu honor y tu gloria y para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Señor, abre nuestros ojos a lo que no vemos, a la realidad del mover de tu Espíritu Santo en nuestra zona y capacítanos con las virtudes del cielo para unirnos a ti y a tu iglesia en la ciudad, en santidad y fe, y para poder desarrollar de esta manera tu obra con autoridad celestial. Aquí estamos, Señor, no queriendo que esta sea una bonita oración, sino más bien exponiendo los deseos de nuestro corazón, porque en verdad vivimos si lo hacemos para ti. Querido Señor, fortalece nuestras manos también, para que hasta el final de nuestros días estemos golpeando con el poder de tu fuerza al reino de las tinieblas, hasta que los principados y las potestades de maldad caigan y tengan que salir de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestras casas, para dar paso a tu iglesia triunfante. Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos por su sangre y las cadenas ya están rotas. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Con todas tus fuerzas hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida hay poder. Sangre gloriosa en la cruz victoriosa hay poder. En su sangre divina, en la fuente de vida hay poder. En su sangre